Bienvenidos a Genios de Mentes, el lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis increíbles coanfitriones Pepe y Guille, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de una variedad de temas. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Patti. Y pues bueno, nuestro tema de hoy es un tema que nos lo vamos a disfrutar. Y vamos a hablar de cómo educar hijos especiales. Y pues Patti tiene un hijo maravilloso, especial también. Es un niño que vino a este mundo a iluminar la vida de sus padres. Y pues bueno, vamos a desarrollar este tema en cómo a veces se nos hace un poquito difícil, ¿verdad? Encontrar la mejor forma de educar a esos niños especiales que vienen con una bendición, que vienen con un milagro de vida, ¿verdad? Pero a veces para nosotros como padres, pues no nos es tan fácil entender y no nos es tan fácil encontrar esa forma de cómo ayudarlos a enfrentar los retos de la vida. ¿Verdad, Pati? Cuéntanos un Así poquito es. de tu historia y quién eres. Háblanos de ti. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Pues como bien mencionan, tenemos un pequeño que actualmente tiene casi, bueno, va a cumplir casi 9 y pues él fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista en junio del año pasado, es decir, junio 2022. Y pues ha sido un camino, digamos, fácil y difícil con diferentes experiencias, pero creo que el reto más difícil siempre es poder esmerarnos como padres para ayudarlo a que él pueda desarrollarse en todos los aspectos que va a necesitar para su desarrollo actual y en lo futuro. Ya entiendo. Y bueno, ¿a qué edad tú te diste cuenta que tu pequeñito era un niño especial? Creo que la primera ocasión en la que empecé a dudar un poco fue cuando él tenía 8 meses. Él tardó en poder comunicarse, fue un niño que no balbuceó y en ese momento me di a la tarea de llevarlo al CRIC, que es un centro de rehabilitación infantil, y ahí fue mi primera mala experiencia porque el médico que estaba ahí, que lo evaluó, que hizo un análisis según él desde su especialidad, me dijo que el niño no hablaba porque yo lo malcriaba, que lo consenté demasiado y que pues era un niño que nunca había tenido necesidad de comunicarse y por esa razón pues él nada más como lloraba y yo corría a cubrir sus necesidades. Entonces me dijo, mientras usted no deje de hacer eso, pues el niño nunca va a hablar. Así que lo que tiene que hacer es déjelo llorar y no le haga caso hasta que él hable. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible que me diga que ignore a mi hijo? No. Ujú. Entonces, pues realmente él no dio un diagnóstico satisfactorio ni que fuera determinante como para decir si tiene problemas del habla o problemas del oído, aun cuando él había recibido su tamiz auditivo. Entonces decidí no volverlo a llevar y tratar de motivarlo a que él hablara. Como continuamente repitiendo las cosas por su nombre, diciéndole cómo se llamaba cada cosa, colores, formas, vehículos, todo lo que estuviera al alcance y repetía continuamente hasta que a los casi 2 años, cuando nació su hermanito, entonces él ya empezó a hablar de una forma tan fluida Ujú. que era así como que yo sentía que estaba queriendo expresar todas las palabras que no había dicho en esos 2 años, o bueno, el año y medio más o menos, que es el tiempo entre el balbuceo y empezar a comunicarse. Entonces, sí, esa fue uno de los factores que me indicó que él tenía algo diferente. Sin embargo, varios pediatras lo vieron y todos decían, no, él es un niño muy inteligente. Tú no te preocupes, él está bien, no tiene nada. Lo que pasa es que eres una mamá preocupona, ¿no? Y entonces Wow. siempre nos están como etiquetando a los papás, aun cuando el instinto, en este caso el instinto materno, te dice que algo es diferente Ujú. de los parámetros, ¿no? O los hitos de crecimiento que cada niño tiene, que están establecidos. Yo veía que él estaba un poco fuera de esos parámetros. Entonces, esos eran mis indicadores, pero más de un médico me dijo que yo estaba equivocada, que él era un niño bien portado, un niño inteligente, que cuál era mi necesidad de a fuerza
identificar algún trastorno, ¿no? O alguna deficiencia o alguna enfermedad, decían ellos. Wow, qué interesante. Guille, en tu práctica como psicóloga profesional, ¿te ha tocado ver a padres con la misma situación que enfrentó Patty, que ven algo en sus niños, pero no están seguros qué es lo que pasa? ¿Por qué tal vez dentro de su corazón dicen algo no está como normal, ¿verdad? Algo no es lo que yo veo, algo está por ahí? Y que se han enfrentado a eso de que ven algo, pero los doctores no lo validan a través de, pues, de un diagnóstico, ¿no? El espectro autista, el espectro autista no es algo que se pueda diagnosticar tan fácilmente. A muchos padres les pasa lo mismo que a Patti. Yo tuve la experiencia con un paciente, él era mi paciente. Y su segundo hijo empezó a desarrollarse físicamente, el desarrollo es normal, o sea, la talla, la medida, los tamices que les hacen a los niños y pues todo sale normal. Pero el niño no hablaba. En la actualidad tengo entendido que no habla. ¿Por qué? Porque se piensa que cuando dices espectro autista, todos son iguales. Y no es así. Una. Y otra es que necesitan realmente todo un equipo integral para poder hacer un diagnóstico. El psicólogo, el neurólogo, el psicólogo que hace todos los test que se llaman psicometría, para poder detectar exactamente si bien exacta solamente el espectro autista o tiene alguna otra condición aunada al espectro. Hace poco me decía mi esposo, oye, ¿tú sabes de algún lugar? Porque otra chica que también fue mi paciente, y ella añoraba con todo su corazón tener un hijo, y el niño tiene ahorita creo que como 3 años y no habla. Y entonces, al igual que Patty, la experiencia era usted tranquila, no pasa nada, no sé por qué exagera. Ajá, entonces, usted, la culpa la llevan los papás, ya sea porque son padres permisivos, desde el punto de vista médico de algunos pediatras y médicos, o porque el niño carece y entonces hay una negligencia en cuanto a la atención al menor. Y entonces nos vamos a los extremos, o sea, o mucha atención o poca atención, pero realmente no hay un diagnóstico real. En el caso de estos dos niños que yo tengo más cercanos a sus papás por haberlos conocido en un momento de sus vidas, ha sido un verdadero desafío llegar a un diagnóstico real, sin, sin tipificar al padre o sin catalogar al padre o sin cosificar o clasificar al papá de que que las deficiencias son del padre y no que el niño necesita una atención diferente. Y entonces sí es un camino muy largo por parte de ellos. Y no es nada fácil, ¿no? O sea, no es nada fácil porque no tenemos todas las instancias que se requieren para una atención como esta enfermedad. Como yo les mencionaba en otro de los podcasts, cuando tenemos niños con síndrome de Down o con cáncer o con alguna trastorno de Tourette o otros tipos de trastornos son visibles, porque físicamente los niños presentan una característica física. Pero en el caso del espectro autista, tú puedes ver al niño y dices, o sea, es un muchachito berrinchudo, porque son unos papás, y nos vamos a tipificar o clasificar o descalificar a los papás, porque los papás no le ponen atención o porque le permiten todo. Y entonces el camino de los papás es bastante complicado. Encontrar la parte educativa fuera de casa, como el colegio o la escuela, es otro reto para los papás. ¿Cuál es la necesidad de mi hijo para que sea atendido
de acuerdo a lo que él requiere, no lo que la escuela le ofrece a todos por igual, porque ahora con esto de la igualdad y la equidad, pues es para todos, pero mi hijo requiere una atención diferente, una atención especial. Y yo no sé cómo haya sido ese camino para Pati. Claro, claro. Patti, si tú pudieras, no sé, cambiar el tiempo, ¿verdad? Si pudieras regresar atrás al tiempo donde tú dices, bueno, tu niño tiene ahorita, dices que 9 años, ¿verdad? De pequeñito. Y si tú pudieras irte al tiempo atrás, ¿qué harías diferente? ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando que los podría ayudar a tal vez detectar antes o tal vez a entender lo que está pasando? ¿Qué les dirías? A decir verdad, pues Creo que tenemos aquí un problemita técnico, ¿verdad? debes tener. Bueno, perdón. Yo creo que una de las cosas que es súper importante, primero es documentar. A veces no puedes documentarte a ciegas de algo que no sabes, o sea, como no saber qué padece. Sin embargo, pueden haber cosas que nos alertan sobre la situación. Y en efecto, en este caso, Mayita, la mamá de mi esposo, me había hecho algunos comentarios, algunas observaciones, que obviamente por cuestiones profesionales ella no podía intervenir por las cuestiones de ética. Sin embargo, fueron para mí un apoyo grande porque de una otra manera fui preparándome en los temas que pudieran ayudar a Jack a ver más allá de. Y la verdad es que estuve trabajando con él sobre el autismo realmente sin saber que lo tenía. Entonces, gracias a esa guía oportuna, pues no estaba como tan perdida. Sin embargo, no todos tienen ese apoyo. Y creo que la parte más difícil es esa, estar dispuestos a buscar ayuda y pensando que es precisamente para el beneficio de nuestro hijo, ¿no? Entonces, realmente no es una tarea fácil, como mencioné antes, el hecho de reconocer o de aceptar, porque a veces también muchas personas se niegan a aceptar que nuestro hijo tiene algo diferente, puede ser una de las cosas que pueden detener el progreso o el crecimiento tanto intelectual, cognitivo, social. Pero si yo tuviera que volver el tiempo atrás, realmente puedo decir que me siento muy afortunada porque o sea, después de que le hicieron los estudios, le aplicaron el test del A2-2 y luego a mí me aplicaron el ADR, fueron como determinantes para reconocer que él podría haber estado en una situación en desventaja. Sin embargo, ha trabajado muchas áreas que le han permitido verse, digamos, dentro de lo normal o verse como un niño neurotípico para que socialmente no sea señalado, ¿no? Como los niños que sí pueden tener a lo mejor autismo nivel 2, nivel 3, nivel 4, donde es mucho más notorio. Él, al ser un niño diagnosticado con nivel 1 hiperfuncional, pues visualmente le facilita bastante la situación, pero entiendo que no todos tienen esa circunstancia, ¿no? Claro. Pati, usaste una terminología que tal vez no todo nuestro público pueda interpretar. Guille, ¿nos podrías dar un poquito más, extender un poquito en cuando ella nos dijo los test que se corren para el pequeñito como para los padres también? Es A2-2, es uno de los tests que se hacen, que es autismo, están en inglés, Diagnostic System, y entonces se van aplicando ciertos tests dependiendo de la historia clínica que el padre lleva y todas las preguntas que se les hacen. Entonces, si el niño habla y se comunica bien, si tiene problemas de lenguaje, si tiene problemas cognitivos. O sea, esta parte tiene que ser, cuando ella dice neurotípicos, quiere decir como los demás niños que no tienen autismo. O sea, ¿sí? Y esta parte la determina precisamente todo el estudio que se hace
del psicólogo, del neurólogo, del pediatra, incluso psiquiatra si es necesario, y entonces se van determinando qué tipo de psicometría es la que se va a utilizar para poder darle un diagnóstico. ¿No es fácil? No, no es fácil. Y no es fácil encontrar esa empatía, porque como yo les mencionaba en el podcast anterior, o sea, si vemos a un niño con cáncer, todo el mundo es empático, ¿sí? Porque el niño visualmente está sufriendo, visualmente ha perdido su cabello, visualmente tiene mucho dolor, pero el niño con el espectro autista, perdón, el dolor lo lleva dentro, es que no sabe cómo manejar sus emociones. Y depende del nivel que tenga, y si eso no tiene una correlación con otro trastorno que pudiera existir, ¿no? Otra necesidad que pudiera existir. Entonces se complica más la cosa para los papás. Pueden tener trastornos del sueño, pueden tener problemas con los alimentos. ¿Por qué? Porque las texturas. Y entonces para los papás se complica todo eso, ¿no? O sea, niño payasito, niño berrinchudo, ¿cómo es posible? O sea, padres que el nivel de autismo es más profundo, como podríamos llamarlo, van a un restaurante y el niño pues le sirven algo que no está de su agrado ni visual. Hay niños que tienen que separarles los alimentos, o sea, no revuelvas esto con esto, con esto, con esto, porque entonces ya no se lo comen. Y Pati puede decirnos de eso muy abiertamente. O sea, y si a lo mejor la sopita o lo que le dio tiene una textura, un sabor diferente, el niño ya no lo quiere y entonces molesta a los comensales y todo. Y los que tienen que poner la cara de frente, por eso es este podcast, porque no solo hablamos de los niños, sino hablamos a todo lo que un padre con todas estas necesidades se tiene que enfrentar. Y aquí Sí, nos puede compartir. claro, claro. Y tienes mucha razón, Guille, no solo son pequeñitos, ¿verdad? Porque esos pequeñitos llegan a ser adultos. Y entonces el trabajo que está haciendo Patti ahorita con su pequeño de 9 años, ¿verdad? Pues va a llegar un momento en que ese niño va a seguir creciendo y ser un adulto. Y enfrentan su sexualidad y enfrentan la adolescencia como todos los demás niños. Y entonces ahí es donde entran los padres. Es un gran trabajo, una gran labor por parte de los padres. Esto conlleva muchas veces a que se afecte la relación de pareja. Y es cuando los papás necesitan estar verdaderamente unidos. Si con los hijos, como los nombra Patti, neurotípicos, y que diríamos en el lenguaje común, los niños normales, normales, yo creo que todos tenemos un poco de diferencia entre la normalidad, es complicada ciertas etapas en la vida de los hijos. Ellos tienen que cuidar, como yo decía, que el niño salga, que después que el adolescente salga, que socialice, que se enamore, porque pensamos que el niño autista en cierto nivel, por ejemplo, en el caso del niño de Patti, que es nivel 1, pues nunca se va a enamorar, o que no tienen esas emociones, y sí las tienen, no saben cómo manejarlas, pero están ahí. Yo incluso a veces a los papás les recomiendo un libro que se llama ¿Por qué salto? Y entonces ahí va narrando muy bien qué es lo que pasa en el niño por dentro, qué pasa después en ese adolescente por dentro, qué pasa con ese ser humano por dentro cuando están enfrentando el autismo. Sí, y tienes mucha razón, Guille. Me gustaría compartirle a nuestro público. Yo trabajo en una compañía que es sin fines de lucro, ¿verdad? Pues de ayuda a la comunidad, ¿verdad? Y entonces, dentro de los programas que tenemos, uno de ellos es servicios para, ¿cómo les diré? Estudios
sobre el autismo. Y entonces también pues contratamos personas con autismo porque pues es parte del programa. Entonces teníamos un chico que tenía ya en ese entonces como unos 19, 20 años y era cajero. Algo que yo, pues uno cuando trabaja y está alrededor de estas personas, ¿verdad? No nos damos cuenta, como dices tú, se ven de una forma normal. Entonces él era cajero y los clientes pues no sabían, ¿verdad? Obviamente pues la situación que él tenía. Entonces, a veces nos costaba trabajo como gerentes manejar la situación porque el chico era muy honesto al decir las cosas. Entonces llegó un cliente y le dice, señora, usted debería de bañarse porque huele muy feo, huele a orines. Y la señora así, así. Y la clienta pues llama al gerente, se queja y dice, óigame, ¿cómo es posible que mire su cajero me dijo esto, que no sé qué? Efectivamente, la señora no olía muy bien, ¿verdad? Pero pues por la sociedad, como nos manejamos, pues hay ciertas reglas de urbanidad, de comunidad, de socialidad, que pues a veces no las decimos, ¿verdad? Sin embargo, estos chicos tienen una honestidad muy auténtica. ¿Te ha pasado alguna situación, Patti, con tu niño? Creo que una de las cosas que he aprendido en estos casi 9 años es, Ujú. como bien dijeron, el nivel de sinceridad que manejan. Ellos son literales. No les gusta mentir, no sirven para mentir y cuando alguien les levanta un falso se indigna en un nivel, o sea, se ofende de verdad. Esa es una de las cosas que he observado en él. Y otra es que como no hay una claridad en el manejo de las emociones o en el procesamiento de la parte emocional, o sea, si está feliz, está muy feliz, si está triste, se pone como muy triste, pero incluso a veces cuando está feliz llora un poco. Sin embargo, no sé si por la manera en la que trabajaba con él desde muy pequeño, hemos tratado de inculcarle lo importante que es el respeto a las personas y tratar pues, que no ofendan a alguien, aun cuando son cosas que salten a la vista, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la institución educativa en la que está, hay un niño invidente, hay una niña que va en silla de ruedas, que sufrió como una enfermedad como polio, hay una niña con síndrome de Down, o sea, es una escuela muy inclusiva. Y cuando ellos empezaban a ver las clases en línea, yo les decía, mira, mamá, mira el niño, su ojito no se ve diferente al otro. Entonces yo le decía, sí, hijo, y ya le explicaba, ¿no? La razón o que pudo haber sucedido por la que el niño no tiene eh, su ojo. Y así le fui explicando diferentes situaciones. Entonces, si bien es cierto que pueden ser muy sinceros, también pueden llegar a ser muy conscientes, pero es una labor ardua. O sea, no podemos pensar que va a suceder de forma natural el hecho de que controlen a lo mejor un poco entre lo que observan y dicen, pero sí tienen la inteligencia para ir procesando eso, pero hay que trabajarlo porque de forma nata no pueden o les cuesta un poco más de trabajo, pero si uno trata de estarlos haciendo conscientes de forma continua de situaciones como estas, pues ellos van a tener un poquito de mesura, aun cuando no es su naturaleza. Ya, muy bien. Pepe, ¿tú tendrías algún comentario, alguna opinión generalizada para el público de cómo hacer concientizar a las personas que cuando uno no sabe que alguien tiene una condición, alguien tiene pues un comportamiento diferente de lo que se llama normal, ¿verdad? ¿Cómo podemos concientizarlos un poquito más? Hola a todos. Yo creo que es importante, como le pasó a nuestra invitada Patricia y también a mí en lo personal, es insistir, porque vas con uno y te dice, no, no tiene nada. Y vas con otro y te dice, no, no tiene nada. Y vas con otro y te dice, no, no tiene nada. Y de repente fue, bueno, estoy yendo con un pediatra. El pediatra analiza las cuestiones físicas del bebé, no un especialista de la mente, de la actitud. Entonces,
en vez de echarnos a dormir y decir, pues ya dijeron que está bien, fue ponernos a buscar más opciones. A ver, no me cuadra lo que ellos dicen, mi hijo sigue teniendo cosas diferentes, ¿qué es? Vamos a buscar y vamos a buscar a un neuropediatra, y entonces a un neuropsicólogo, a un pediatra psicólogo, y empezamos a buscar opciones porque lo que más duele como papá es que quien se va a enfrentar a todo el desafío es él. Pero cómo lo prepares para que lo afrente depende de uno. Entonces, pues amas a tu hijo y tú quieres que cuando esté afuera en la calle solo, sepa cómo defenderse, cómo cuidarse y cómo salir de las pruebas que va a sufrir él. Pero, pero sí no puedes dormirte. O sea, no puedes decir, va a crecer, no va a pasar nada. No, no puedes dormirte. Si no, el tiempo pasa y en la etapa de, de apoyarlo y que tenga un resultado más rápido se va a ir. Y entonces ayudarlo va a ser más difícil. Y él va a sufrir más cuando pase cosas así. Sí, sí, yo creo que ese es un consejo muy, muy sabio, el persistir, ¿verdad? El no quedarse con una opinión, el decir, bueno, pues ya me dijo esto el doctor, entonces así es, sino seguir insistiendo, si uno ve algo diferente, algo especial en nuestros hijos, ¿verdad? Pues no descansar hasta que descubramos qué es eso que vemos como algo especial, ¿verdad? Y Guille, por ejemplo, en el área de la psicología, ¿verdad? ¿Qué mensaje le puedes dar tú a los padres, conforme a lo que dijo Pepe y lo que dijo Patti? ¿Qué mensaje les puedes dar tú a los padres para que puedan encontrar esa fortaleza que a veces es tan difícil? A veces, pues tenemos que también ver que se paguen las cuentas, tenemos más hijos, ¿verdad? Y esos otros pequeñitos, los hermanos, las hermanas, pues cómo van a encontrar también un lugar dentro de la familia, ¿no? Porque sí tenemos este pequeñito que es especial y requiere mucha atención, pero ¿qué pasa con el resto de la familia? Aquí es muy importante que la pareja pueda estar bien integrada. O sea, los padres que son la autoridad, que son la fortaleza, que son la guía, que son eh, los proveedores, pero también son esas personas que van a crear el equilibrio, como decía Patti, para que él tenga todas las herramientas para salir al mundo. Y luego, por eso te decía que aquí nos enfocamos en el podcast pasado en los niños, pero aquí nos enfocamos en los papás. Por ejemplo, Patti es mamá y es mamá de un solo hijo. Patti, ¿eres mamá de un solo hijo? Patti es De dos. mamá de dos hijos. Entonces, fíjate el equilibrio que necesita tener, porque muchas veces cuando el hijo, por ejemplo, hablaba yo de los niños con Down o los niños con cáncer o los niños con otro síndrome de Tourette, o sea, con otra condición. Entonces nos enfocamos, a mí me tocó en una ocasión trabajar con un paciente adicciones. Y en el trayecto de su trabajo que estábamos haciendo, salió su historia de vida, porque tienes que trabajar con la historia de vida del paciente, ¿no? Entonces fuimos haciendo toda su anamnesis y todo el trabajo de la historia de vida, y él vivió toda su vida al lado de unos padres que atendieron a su hermano, porque su hermano tenía toda la incapacidad para proveerse a sí mismo. Y entonces se olvida al otro hijo, porque se supone que él tiene todas las habilidades que se requieren en la vida. Pero no es cierto. O sea, no es que no tenga todas las habilidades, es que requiere el amor, requiere la paciencia, requiere el contacto y requiere todo lo que el otro niño requiere, porque entonces se siente desplazado. O sea, la atención está enfocada en el que tiene esa necesidad especial, pero ¿y entonces qué pasa conmigo? ¿Dónde estoy? Convierto en alguien invisible. Y entonces por eso hablábamos de los padres que necesitan, son estos padres, ahora sí invirtamos el papel, los padres maravillosos de esos niños especiales,
porque son unos padres maravillosos que el equilibrio lo tienen que tener, y hablo de tener, porque no es que necesito, o quiero, o me gustaría, no, es que tienen que tener ese equilibrio para poder manejar en ese amor, en esa necesidad que tiene uno de sus hijos, pero también el otro, o la otra si es que tienen una niña, ¿no? O sea, el joven del que yo les hablaba, de su segundo hijo, en la actualidad tiene 4. Y entonces imagínate, decía él, lo recuerdo en alguna ocasión, dijo, lo que quisiera es poder dormir toda una noche. Y el niño ya tenía en ese entonces como 3 años. Y él Wow. lo que quería era dormir toda una noche. ¿Por qué? Porque el niño tenía, aparte de todo lo demás, y de que no hablaba, o sea, ¿cómo me comunico con él? Y cómo, si se despierta en la noche, cuál es la necesidad en la noche. Entonces son padres, ahora sí, padres maravillosos, que necesitan tener todo ese equilibrio emocional, no solo económico, como tú decías, porque hay que pagar las cuentas, hay que ocuparnos de todas las necesidades básicas de la familia, sino todo ese equilibrio emocional para poder atender a sus otros hijos. Sí, muy cierto, muy cierto. Pues bueno, cada podcast nos quedamos así como que con ganas de un poquito más, con ganitas de decir, no, es que hay tanto que decir, tanto que comunicar. Este tema es un tema muy fuerte, pero también con mucho amor que se los entregamos, porque es una realidad la que está viviendo Patti. Es un tema fuerte, pero al mismo tiempo lleno de amor, lleno de pues ahora sí de esperanza, ¿verdad? De pensar que este niño que ahorita tiene 9 años va a ser un adulto el día de mañana, y cómo Patty y su esposo lo van a apoyar para que sea un hombre fuerte que enfrente la vida dentro de lo que él pues tiene sus capacidades en alguna forma limitadas, que no son tan limitadas, ¿verdad? Pero que de alguna forma tal vez las personas no lo entiendan, y eso no le abra las puertas de todos los lugares donde él podría estar, ¿verdad? Y bueno, pues como les decía, se nos acabó el tiempo. Patti, ¿con qué nos dejas? Considero que es importante que como sociedad tengamos la cultura de el aprendizaje, pero un aprendizaje abierto que nos permita poder conocer las diferencias entre los seres humanos. El TEA tiene muchas caras, cada niño es singular, ninguno es igual. Aun cuando hayan 10 niños con TEA en un salón, algunos tendrán déficit del desarrollo, otros tendrán capacidades elevadas, otros tendrán problemas para el lenguaje, pero si nos documentamos, aun cuando no tengamos a un miembro así en nuestra familia, va a permitir que cuando estemos fuera podamos ser más empáticos y comprensivos, que dejemos de pensar que los niños con TEA están locos. Nos ha tocado ver situaciones como esas dentro del centro de autismo, personas groseras que hablan, yo digo, desde la ignorancia, porque no saben de qué se trata el trastorno. Entonces es importante que podamos tener información para dejar de señalar y etiquetar a las personas. Entonces, eh, realmente mi deseo es que, sin importar lo difícil que sea la tarea, que el amor que queremos que reciban del mundo, primero que nada lo reciban en casa para que puedan tener ellos también su propio valor. Claro, claro, un mensaje muy sabio, Patti. Muchas gracias. Guille, ¿con qué nos dejas? Confirmando lo que dice nuestra invitada tan especial, Patti, porque sé que pues ha dejado muchas cosas de hacer por estar aquí con nosotros y compartir su experiencia, porque su día es muy agitado. Sí, teniendo un niño que no requiere tanto, eh, ella ha tenido que dejar muchas de sus cosas en su cotidianidad, sus trabajos, sus hijos, sus estudios, todo lo que ella tiene que hacer para estar con nosotros. Muchas gracias, Patti, de verdad, de corazón. ¿Y qué les dejo? De verdad, una sociedad abierta, una sociedad en la que podamos darle a los niños las herramientas que se requieren cuando son pequeños en la infancia, para que no tengan que sanar heridas en la vida adulta.
que sean esos padres maravillosos como los de los que estamos hablando ahorita, que luchen con toda la tenacidad, que como decía Pepe, no se dejen llevar por una sola opinión hasta que como lo mencionan, hasta que esa parte de tu instinto materno o paterno te diga, estoy en el lugar que mi hijo necesita o mi hija necesita. Sí me Claro, gusta claro. trabajar. Sí, es un mensaje que espero le llegue a todo nuestro público y que lo piensen, lo mediten, lo procesen, porque es muy importante eso que dices, Guille. Y Pepe, pues, ¿con qué nos dejas tú? Ah, como dice Mina, y lo dije, no se queden con el primer diagnóstico. Si aman a sus hijos, luchen por ellos. Hagan lo que tengan que hacer. Y a pesar de todas las dificultades de este país y limitantes que da este país, aún así cada estado tiene una organización especial del autismo. Entonces, si tienes duda, búscalos en el estado en el que estés, ya sea un CRIT, ya sea uno especial de autismo, búscalo. No te van a cobrar al inicio el apoyarte para saber qué hacer en el proceso y cómo guiarte. Entonces, búscalo si sabes o sientes que hay algo. No lo dejes. Es todo. Buen día, buena noche. Bueno, gracias, Pepe. Y sí es cierto, ¿verdad? Pues los dejamos con eso, con que no se rindan, persistan. Si creen que su niño necesita una educación especial, hay escuelas, está, pues ahora sí que Google, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ¿dónde empiezo? Donde sea, un libro, un conocido, el internet, donde sea, pero no desfallezcan, no paren. Siempre va a haber alguna forma en la que ustedes se pueden documentar si es que necesitan eso, ¿verdad? Y bueno, pues como les decía, eso es un tema lleno de amor también, de esperanza, pero también de reconocimiento. Esos padres que luchan cada día, que trabajan cada día, que buscan lo mejor para sus hijos cada día, ya sean niños con necesidades especiales, ya sean niños con capacidades máximas, que a veces también eso es algo difícil cuando tenemos niños que son con esa inteligencia elevada y que a veces los maestros no saben cómo manejar, ¿verdad? O sea, nuestra humanidad está tan llena de variedad, de colores, que como humanidad debemos ser, como dice Patti, inclusivos. No nos preguntemos el por qué, simplemente aceptemos quiénes somos, aceptemos a las personas que nos rodean y amémonos, simplemente por ser parte de la especie humana. Y pues bueno, recuerden que la genialidad no siempre es convencional y que muchas veces se encuentra en las mentes más dementes. Aprendamos a valorar y apreciar la diversidad de pensamiento, porque en esa diversidad se encuentra el potencial para cambiar el mundo. Y pues bueno, con esto los dejo y hasta pronto. Bye bye.